justicia, paz e integridad de la creación. De Laudato Si a cargar con la realidad. Paz y bien, mi nombre es Marta Méndez, OFS. Seré la moderadora de este tercer encuentro. Daré algunas instrucciones sobre el uso de la aplicación. Se le recomienda tener el micrófono apagado y la cámara encendida. Existe un pin para fijar al ponente, solo den clic y se fija. Después de las ponencias, habrá un momento de preguntas y diálogo. Le recomendamos ir tomando sus notas y guardar sus preguntas para este momento. Nos dice el Papa Francisco, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que se supondrá largos procesos de generaciones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al tercer día de este tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación. Laudato Si, a cargar con la realidad, organizado por la Conferencia Franciscana de México. Hoy compartiremos un panel, algunas acciones concretas que se van realizando en la transformación de la realidad. Acciones que parten desde la conciencia de la búsqueda del bien común y son un testimonio de donación para el prójimo. Compartirán sobre su labor, los beneficiarios de su acción y el cómo poder ir sumándonos a esas acciones de cambio. Nos acompañarán Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo, defensor de los migrantes. Fray Justino Sánchez, del Servicio Capuchino para el Desarrollo en Chaltongo, Oaxaca. Fray Gabriel Romero, de la 72 Casa Hogar para Migrantes en Tenochtitlan, Tabasco. Padre Juan Carlos Ávila Reza, de la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de México. Fray Agustín García Aranguré, del Comedor para Migrantes en Mazatlán, Sinaloa. Bienvenidos sean todos mis hermanos. Cedo la palabra a Monseñor Raúl Vera. ¿Podrá prender por favor el micrófono? Por favor, hermano Raúl. Bueno, yo considero que dentro de nuestra condición cristiana, dentro de nuestra fe, nosotros no podemos dejar de ver a nuestro alrededor, porque el principal mandamiento que Cristo nos dio es ámense unos a otros. Y el mandamiento del amor nos exige, pues, una visión muy completa a nuestro alrededor. Y esto en el trabajo que a mí personalmente me toca desarrollar, y desde mi condición de que soy obispo de una diócesis y que soy obispo también de la iglesia, pues esto me lleva a enfocar mi vida en la defensa de los derechos humanos en varias áreas. Y esto es lo que yo quisiera dejar en la conciencia de quienes me escuchan, que estamos involucrados siempre con el ambiente donde vivimos y más allá, y que nuestra condición de discípulos de Jesús pues nos obliga
a, primero, a ver que el orden social que depende del Estado, esté el Estado garantizando su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esto es algo que nos tiene siempre en jaque. Luego, también debemos aprender que los derechos humanos no los podemos defender así como si fuéramos cada uno un Don Quijote, sino que existe una organización para defender los derechos humanos en cada área en donde tienen que ser defendidos, y también de acuerdo a las condiciones en las que cada uno de nosotros vivimos. De modo que las estrategias de seguridad y su impacto que el Estado emprende una serie de acciones, dizque para garantizarnos la seguridad de nosotros. Y desgraciadamente la experiencia que hemos tenido estos años en México es que está plagada de violaciones a los derechos humanos, su famosa defensa de los derechos de la población. Esto es algo que nosotros, y eso nos lleva a tener un cuidado, pues, sobre las acciones violentas que se desarrollan en nuestro alrededor. Ahí está la violencia, por ejemplo, basada en el género, que se manifiesta en la desaparición de mujeres y se manifiesta también en la violación a sus derechos en actitudes que acaban convirtiéndose en feminicidios dentro de la sociedad. Luego también nosotros vemos a nuestro alrededor a grupos muy vulnerables. Entre esos grupos muy vulnerables, acaban de hablar ya, pues, a mí me menciona como defensor de los derechos humanos, porque en efecto tenemos una casa del migrante que tiene una presencia fuerte y que hemos propiciado incluso el desarrollo de otras casas, porque nos hemos ido a hacer presentes en lugares en donde no había todavía defensa para los migrantes. Después también nosotros también estamos al pendiente de las comunidades LGBTI, pues porque las comunidades LGBTI que ya dentro de la misma iglesia ni siquiera son aceptadas. Yo he estado en reuniones a nivel internacional en donde ellos están pidiendo que la iglesia nos reconozca como sus hijos. Y mientras nosotros estemos leyendo la Biblia incluso para echárselas encima a ellos, pues no vamos a avanzar. Entonces, allí hay otra brecha abierta para ayudarles a estas comunidades que son personas que tienen derechos, son personas, son seres humanos. Entonces, también nosotros tenemos que enfrentar ahora con la pandemia, pues muchas cosas se han quedado a desnudo. Derechos sociales como el derecho a la salud. El derecho a la salud es algo al que tenemos que enfrentar. Digo, nosotros personalmente y con quienes yo trabajo, pues nos hemos dado cuenta en el orden práctico cómo han hecho todo un trabajo para desfondar la salud pública. Y por eso ahorita estamos pues con un déficit tremendo en la cuestión de médicos especializados para atender a los enfermos. Y luego también muchos hospitales que se quedaron a media construcción. ¿Por qué? Porque empezaron a darle la construcción de hospitales a la iniciativa privada, y en lo que hacían todas las tranzas para hacer estos movimientos, han tenido que trabajar a fuerzas forzadas el gobierno actual contra esto. Entonces, yo creo y yo considero que desde una visión cristiana de la vida, pues no tenemos que olvidar que
Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y desde ese momento que nos hizo a su imagen y semejanza y que nos encargó la creación entera y que la creación entera es para que la disfruten todos, pues que nosotros tenemos que tener como iglesia, tenemos que tener una visión tanto dentro de la iglesia como de la iglesia hacia su alrededor. No podemos estar solamente viendo para arriba, como a veces creemos que el camino al cielo llega, entre más veamos nosotros hacia arriba, nosotros vamos a cuidar nuestro camino al cielo, cuando que ignoramos el capítulo 25 de Mateo, que dice que precisamente porque descubrimos al hambriento, al sediento, al desnudo, nosotros, y que allí asistimos a Jesús, nosotros vamos a llegar allá arriba. Entonces tenemos que también tener una espiritualidad más ligada a los signos de los tiempos. Esto también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y a esto nos ayudan signos. Hay un signo muy, muy bonito que dio una muchacha aquí de Coahuila, que hizo una canción que se llama Canción sin Miedo, en donde ella denuncia todos los lugares en donde las mujeres están buscando sus derechos, lugares muy importantes en el país, en donde menciona Sonora, menciona Chiapas, menciona el estado de Baja California, y ella habla en su canción de mujeres que han perdido el miedo con todo y que desatan muchas persecuciones hacia ellas para ver si así dejan ellas de estar haciendo lo que están haciendo. Entonces, en la promoción de los derechos humanos, nosotros también tenemos que estar informados de que hay una serie de acuerdos internacionales. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a partir de esa declaración, pues simplemente está un trabajo de sectores de defensores de derechos humanos a nivel continental, como tenemos nosotros el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene haciendo funcionar esto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hay una serie de acuerdos para defender expresamente los derechos humanos de grupos muy específicos, los pueblos originarios, los trabajadores, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la defensa de la mujer, la defensa de los niños. Nosotros tenemos que entender que hay una serie yo lo llamo, hay como un paraguas de defensa de los derechos humanos. Se habla mucho de cómo la tecnología avanzada está muy avanzada, ya estamos en el 5G, en la inteligencia artificial, pero nosotros muchas veces, nunca ponemos atención que el camino para la defensa de los derechos humanos y la actuación de acuerdos constantes para atender a los más vulnerables en el mundo, eso también ha avanzado. Nosotros hay una cobertura muy amplia a nivel del derecho internacional de todos los derechos humanos en el mundo. Entonces, yo creo que nosotros, ¿cómo lo debemos ver como cristianos? Pues esto es un camino que nos lleva a enfrentar a aquel juez que al final nos va a preguntar no de cuántas veces fuimos a misa, no de si tenemos todas las boletas de los sacramentos, no nos va a preguntar cómo éramos nosotros en nuestro cumplimiento de obligaciones religiosas. Para empezar, a la mujer samaritana Jesús le dijo, no es aquí, en este templo, ni en el otro templo donde se tiene que dar gloria a Dios, donde quiere Dios adoradores. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Con la mujer samaritana, Dios nos dejó dicho que donde va a ir grabado lo que nosotros somos como cristianos, es en el orden de nuestro espíritu, en todas las virtudes de abnegación y de trabajo y de servicio que nosotros tenemos por nuestros semejantes. Y esto es algo que quisiera dejar, porque
muchas veces nosotros no alcanzamos a ver todas las cosas que se hacen contra los seres humanos y según nuestra fe, pues cosas como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente a los unos con los otros. Y así, todo el cartabón, toda la Declaración de lo Universal de los Derechos Humanos está llena de este espíritu de la dignidad humana que brota así, en primer lugar, y al final de esto nos van a preguntar en el examen final. Y yo quisiera decir que en la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos estaban presentes personas como bueno, la señora Eleanor Roosevelt ella era una cristiana anglicana que tenía el evangelio en su corazón. Ella estaba como presidenta de esta comisión que redactó, y luego tenía como ayudantes a los esposos Maritain, Jacques y Raisa Maritain. Entonces los esposos Maritain, que eran filósofos católicos, o sea, yo siempre me gusta decir que el evangelio ha dejado en la civilización humana, ha dejado raíces muy profundas y que están ya funcionando en los arreglos de la construcción de la sociedad civil. Entonces, de esto lo tenemos que tener muy en cuenta los que nos decimos cristianos, pero creemos a veces nuestro cristianismo se queda muy... La prueba de que no somos lo que tenemos que ser es el mundo tan desbaratado que tenemos. Pues óyeme, pues por donde quiera estamos presentes todos. Entonces, yo quisiera, como, digamos, como última parte de mi intervención, yo quisiera, aquí es donde le pido, hace rato le mandé al padre Néstor un cuento corto, que yo quiero que si lo ponen si lo van a poner en pantalla, si les dijeron, ¿sabes tú, María Guadalupe? Eso. Bueno, perfecto. Muy bien, ese texto. Entonces, lo van corriendo, por favor, para que lo puedan seguir todos. Es un texto escrito en la defensa de un hermano que fue prisionero, fue preso, que ya estando fuera se le armó toda una basados en que él era un expresidiario, se le armó una acusación muy injusta, que ya lleva 7 meses de nuevo en la cárcel, de manera injusta, sin ningún juicio, sin ninguna solución, y además estuvo 5 meses aislado en esa cárcel. Entonces, el nombre que se usa para este compañero en este cuento es Chilerito. El cuento lo construyó una defensora de derechos humanos que trabaja con nosotros dentro de la diócesis. Ahí está su nombre, Jackie Campbell. Y este cuento habla de este exalumno. Este muchacho estuvo 2 años en un curso que Jackie con la diócesis, y que digamos el trabajo que se hizo desde allí era responsabilidad de la diócesis. Ella realizó un taller de redacción y de periodismo en la cárcel, y esta persona, ¿verdad?, es exalumno de ese taller. Yo estuve varias veces en el taller durante 2 años seguidos, y era un ambiente de estudiantes universitarios el que había en ese taller. Eran unas personas detenidas y con cargos y con condenas. Entonces, yo digo que es una especie de parábola, es un cuento, pero que utiliza como personajes a animales. Para empezar, este hermano que estuvo en la cárcel es representado por Chilerito, es un pájaro. El pájaro chilero es una raza de pájaros que conocemos nosotros por acá. Apenas abrieron la puerta de la jaula, Chilerito abrió sus alas, porque él salió bajo libertad condicional. Abrió sus alas para remontar el vuelo,
otra vez en el aire, sin nada que lo detenga. Volvió a buscar su destino, siempre alerta a todo, con una cosa clara en el corazón, la esperanza de encontrar a sus padres. No es fácil retomar el vuelo, el ritmo, el paso cortado de la jaula, que la jaula delimita. Los primeros días en que él estaba fuera, estuvo un poco desorientado. Había sido mucho el tiempo en el cautiverio, asediado por águilas y halcones que lo vigilaban día y noche. Quizá por ello no se arriesgó más a hacer buenos lazos. ¿Quiénes eran estas águilas y halcones? Pues eran los carceleros, pero eran miembros de los cárteles que controlaron muchos años las cárceles de México y que no tenemos garantía que ya verdaderamente no estén allí. Entonces el terror que reinaba allí, la vigilancia que reinaba allí, él por eso tenía mucho cuidado. Entonces, en su segundo párrafo el cuento dice, su primer vuelo fue hacia el bosque de pinos y pinabetes, en los que tiempo atrás había convivido con una parvada que por un tiempo fue su refugio, su familia. Al regresar al nido y ponerse al día, recibió la fuerte noticia de que el viejo sabio que le había permitido ser parte de esa parvada había muerto. Perdió la vida por defender a los suyos en una batalla contra un cuervo de la banda de Hércules. Estamos hablando de jefes de cárteles. Por el respeto que le tenían al anciano que había ayudado a Chilerito, el liderazgo no fue asumido por ninguno de los integrantes de la parvada. Lo formaron un consejo en el que se tomaban decisiones de manera que todos se veían representados, jóvenes, hembras, discapacitados y viejos. Tenían la posibilidad de participar cuando se decidía sobre las rutas de vuelo, sobre todo en tiempos en donde la migración implicaba mayores esfuerzos. La pajarita, que antes le había gustado a Chilerito, había madurado y se encontraba al frente de una formación de cigüeñas. Le estaba esperando con sus dos lindas crías. O sea, él llega a su casa con sus dos lindas crías ya cuidadas por la mujer. Chilerito se estableció en el nido con ellas para cuidarlas. Y ya instalada salió a buscar una nueva oportunidad. Tarea nada fácil, tras pasar un tiempo en la jaula por las marcas que les observan las demás aves. O sea, las marcas significan tú estuviste preso. Y luego también ellos tienen que poner una carta antes de entrar a cualquier trabajo de no antecedentes penales. Nosotros estamos luchando contra esa carta porque salen, no tienen trabajo, muchos de estos hermanos caen de nuevo en las garras de la criminalidad. Entonces, a Chilerito le gustaba dar vuelos en los límites de la Sierra Madre Oriental y el desierto chihuahuense. Disfrutaba ver las excéntricas flores de las cactáceas que aparecen tan de pronto y se cierran de un momento a otro. Ubicó bien familias de peyotes que abrían sus flores con pétalos rosados y alargados cuando estaban contentos. Esos eran los momentos en que aprovechaba para saludarles. Aquí estamos hablando bajo la figura al mismo tiempo de Chilerito. No sé si estás activado, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que significa pues la pieza humana que llevaba Chilerito en sí. Y yo les digo que yo cuando visité la escuela, el taller de periodismo, yo estaba entre estudiantes universitarios, era bellísimo el ambiente que había allí. Entonces, Chilerito no salió desarmado, porque Chilerito tenía mucha entrada dentro de la sociedad. Cuando veía familias reunidas de diferentes especies de flora y fauna, le estaba contento y trataba de integrarse a ellas, quizá con la ilusión de encontrar un día a su madre, su padre y sus hermanas. No había tenido nunca la experiencia de convivir con alguien de su misma sangre. Sí, despertar tarde el día que salía del huevo le mantenía en soledad. Sus padres pensaron que el cascarón nunca abrió
y cambiaron de nido antes de su nacimiento. Estamos hablando de la orfandad que él sufrió. Y esto es una historia muy común en las personas que caen, que van a dar a los penales. En sus vuelos le llamaba la atención comunidades diversas que podían convivir a pesar de sus diferencias. Tal es el caso de oyameles y cipreses, y si volaba un poco más alto en la sierra, encontraba guayameses y pinos reales. Pocos álamos veía y le explicó un búho manchado del norte, que sabía de historia, que se habían acabado los encinos cuando décadas atrás águilas reales y calvas, cansadas de volar, se organizaron para instalar vías de comunicación que solo sus especies utilizarían. Esas aves de rapiña alimentaron calderas gigantes que se devoraban troncos con los árboles para esos mismos medios de transporte artificial. Por eso se habían acabado algunas especies de árboles altos. Chilerito los prefería porque podía ver desde lo alto, sí, por casualidad reconocía a alguno de sus hermanos por ahí, porque estuviese migrando. Él está hablando, estamos hablando de la desgracia de que cuando se acabó el ferrocarril, aquí una vía de comunicación muy importante para los habitantes del desierto era la comunicación. O sea, aquí estamos viendo detrás las causas de cómo a Chilerito desde niño y joven se le fueron cerrando oportunidades. Es para que nosotros entendamos y tengamos una visión mucho más fuerte, más profunda de lo que significa llegar a una cárcel. El carácter de Chilerito le ayudaba mucho a hacer amistades, era simpático y juguetón, siempre agradaba su presencia. Seguramente al recordar el momento trágico de su nacimiento, le gustaba jugar con las aves recién nacidas, sin importar si eran gorriones, cardenales, carpinteros, pericos o aves comunes como él decía ser. Fue tan afortunado que una familia de guacamayas enanas, de esas color verde militar con parches rojos sobre sus hombros y cejas, le permitió preparar alimento para aves con diferentes tipos de picos en algo que parece un negocio familiar. Él entró a trabajar en una panadería. Trabajaba de sol a sol. Su pajarita estaba feliz de verlo tan contento, aprendiendo tantos trucos y vuelos que las enanas le pedían que hiciera diariamente. Rapidísimamente él en ese lugar aprendió muchas cosas que inmediatamente empezaron a cambiar incluso el camino de aquello. Entonces, el invierno se despedía y el crepúsculo llamaba al descanso. Sin embargo, Chilerito nunca terminaba con la puesta del sol, su faena para irse a donde los suyos lo esperaban. Con la familia de las guacamayas había frutos y semillas y se creaba masa para que las aves engordaran. En ocasiones Chilerito miraba aquella mezcla amorfa sin poder darle forma, pero aprendió a hacer todo. Esto es verdad, era muy, la música alegre y otros pajaritos, compañeros que batían sus alas ahí, le hacían más llevadero el agotador trabajo. Se hizo muy amigo de los demás trabajadores. Luego de salir de aquella jaula gris, era consciente de sus alas y contaba con cuánta ave coincidía sobre su libertad. Mientras olía la masa horneada, pajareaba y suspiraba soñando en altos vuelos. Se dice que una tragedia ocurrió en el negocio de las guacamayas, enanas. Ese día la señora guacamaya tenía sus alas como pintadas de negro, con las garras afiladas y el pico feroz. Su plumaje había cambiado de tono. Chilerito ya conocía esa transformación en el color de sus alas cuando peleaba la carroña con los chacales. El plumaje se percibía oscuro desde las alas hasta la cola. Sus brillos verde metálico pasaban de azul marino tras tornasol al negro, tan negro como las plumas de las urracas. Con graznidos de ataque y sin piedad, esta increpó a Chilerito, mimetizando el color de sus alas con el de su oscuro corazón, dejando atrás el maquillaje que escondía la dureza de su alma. ¿Qué pasó?
hubo un asalto y esta mujer, la dueña del negocio, lo acusó ante los policías que él era el culpable. Todo porque había sido preso. Los buitres atraparon a Chilerito para llevarlo a una jaula pequeña. El trigo dorado era el único testigo, el trigo de la panadería, mudo del atropello. Chilerito no era culpable de nada. Fue víctima de las enanas que se jactaban de tener un plumaje distinto. Eso no importó. Le dieron de picotazos y arrancaron sus alas de abrigo, usando garras y espolones. Uno de los atacantes hirió a Chilerito como si trajera botas y usara sus patas para torturar a los gallos que retan al sistema. Son ya la policía que llamaron. Después de dejarle heridas por todo el cuerpo, lo tiraron en la calle. Temía por su vida y por su chula pajarita. Días después, mientras se recuperaba de los ataques y sin poder trabajar, buitres, gavilanes y halcones burlaron leyes y nublaron el cielo por donde Chilerito hacía un rondín en compañía de un cisne blanco. Amarraron sus patas con cadenas y lo llevaron a la gran jaula. Aquí hago un paréntesis. Confieso en mi participación como cisne blanco, ya que el joven fue detenido cuando estaba conmigo. Los agentes me lo arrebataron sin orden de aprehensión. Al llegar enfiladas varias aves, pasaron lista frente al cuervo que estaba a cargo del lugar. Eran otros los pájaros que no estaba ya la parvada que hace tiempo acompañaba a Hércules, el gran cuervo que mandaba en esa jaula. Ese Hércules, el gran cuervo, era un arco. Gavilanes y buitres estaban para hacer cumplir condenas a las aves que habían sido señaladas por alguien. Llamó la atención la presencia del pequeño Chilerito en la gran jaula, como aquella primera vez que estuvo enjaulado por haber comido maíz ajeno. Un buitre le preguntó: ¿y tú? ¿Cuál es tu delito? ¿Por qué estás aquí? Estaba decepcionado. Esta vez respondió con voz fuerte y molesta: por pensar en que tener alas me hacía libre. Chilerito llevó 7 meses en la jaula. Lleva 7 meses en la jaula. No ha estado cerca de su pajarita. No tendría por qué estar sin volar. No ha visto que hay una pandemia mundial que ha producido gases, dióxido de nitrógeno y CO2, ni que por ello todo tipo de animales están recuperando territorios ancestrales. Tampoco vio a los cenizos florear color violeta por tantas lluvias en la región. Tendrán que abrir pronto la puerta de esa jaula para que Chilerito cante con la música de Astor Piazzolla, que fue un sueño, y reconozca cuando un adiós es un adiós. Entonces sabrá que es un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podrá recuperar. O sea, esa dignidad, ese lugar que la sociedad debe tener ya después de que ya estaba libre y otra vez allí, pues está él contra el mundo encima. Este cuento fue publicado hace 2 días, por eso puse antier. Hoy, 29 de septiembre del 2020, el compañero Vargas, lo llamamos por su apellido, cumple 7 meses en prisión. Pasó 48 horas detenido en el Ministerio Público de Saltillo. Los primeros días de febrero, porque mientras estaba haciendo humus en el ruido de la máquina que molía garbanzos y escuchando música, la patrona lo señaló como responsable de un robo que dice haber sufrido, porque él nunca había los ladrones, por tener antecedentes penales. Por eso... Disculpe, Monseñor Raúl, nos queda un minutito, por favor, si es tan amable. Sí, con todo gusto, yo también ya. Lo detuvieron por amenazas. Por amenazas lo detuvieron. Lo torturaron en varias ocasiones. Lo trasladaron a un edificio de la fiscalía. Salió libre e incluso la patrona le dio el perdón. Días después, en medio de una campaña de desprestigio
a mi persona, habla la que fue su maestra allí en el penal, el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia dio una declaración teórica en la que afirmó que cualquier persona en libertad condicional que comete un delito debe ser aprendida. Y este muchacho fue reaprendido porque le inventaron el delito para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero presentar aquí? Una diferente perspectiva que debemos adquirir. En la visión de la defensa de los derechos humanos, hay muchas cosas que no alcanzamos a ver. Ven. Muchas gracias por estas palabras, Monseñor Raúl Vera. Ahora le cedemos la palabra a Fray Justino Sánchez del Servicio Capuchino para el Desarrollo. Buenas noches, hermanos, paz y bien. Buenas noches, paz y bien. Les voy a compartir una presentación para que vayamos caminando juntos, ¿les parece? Ahí está. Bueno, miren, nosotros somos CERCADE, Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, México. Y bueno, CERCADE surge aquí en la Fraternidad de Chalcatongo, después de algunas enseñanzas que aprendimos de nuestros hermanos de España, pero sobre todo nosotros veíamos como importantísimo el hecho de que creemos que es mejor evangelizar con acciones que con palabras, como decía nuestro Padre San Francisco. Entonces, nosotros decíamos, tenemos que ser maestros de amor, donde la gente se sienta acogida, pero sobre todo que con nuestros hechos mostremos nuestra indignación ante actos de injusticia, de desigualdad y todo eso. Y entonces fue como empezamos a soñar con CERCADE, y nosotros tenemos esta visión. Somos un grupo de personas que nos hemos comprometido a vivir relaciones fraternas profundas, donde aceptamos la diferencia como una riqueza y vemos al otro como un tesoro, teniendo un fin común que busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad marginada, ayudándolos y capacitándolos para que sean protagonistas de este cambio, que transforme su vida, condición social y entorno. Y bueno, nosotros creemos que transformar el mundo es nuestra responsabilidad. Como se dan cuenta, nuestra visión está no a estar subsidiando a las personas, sino ayudarlos a que se desarrollen y sean protagonistas ellos. Que nosotros solamente les acompañemos, les demos las herramientas para que puedan desplegar sus propias alas. Y bueno, CERCADE en México, que es en la misión que estamos aquí en Chalcatongo, es una zona indígena, y aquí llevamos 35 años viviendo y caminando con esta comunidad. Nuestra relación con la gente es de sinergia, somos una referencia para la comunidad. Ahorita les voy a explicar por qué. Algo muy importante es que nosotros valoramos la cosmovisión indígena, pero sobre todo sabemos que tiene mucho que ofrecer a la sociedad actual. Yo creo que una respuesta real para la situación que estamos viviendo en el mundo es la cosmovisión indígena, que es muy rica. También nosotros hemos desarrollado proyectos productivos de salud social y formación humana, que ahorita les vamos a presentar. Y sobre todo estamos aprendiendo mucho a conocer la cosmovisión indígena y la asumimos como parte de nuestra vida, ¿no? Y todo lo que hacemos tratamos de hacerlo desde ahí. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a integrarnos mucho con la comunidad y que la comunidad nos valore. ¿Dónde estamos nosotros? Fíjense, estamos en Oaxaca, en la Mixteca Alta. Nuestra misión abarca 4 municipios, que son San Esteban Atlatlauca, Santa Catarina de Oxonotú, Chalcatongo de Hidalgo y San Miguel el Grande. Ahí está nuestra población. Si se dan cuenta, son municipios pequeños, no son tan grandes. Lo que sí es que son municipios muy pobres. Por ejemplo, en el caso de San Esteban Atlatlauca, según datos del gobierno, el 85.25% de las personas viven en pobreza, de las cuales el 49% vive en pobreza extrema. Santa Catarina del Xanotú, el 82.88% vive en pobreza, pero fíjense, el 47.40% de su población vive en pobreza extrema. En el caso de Chalcatongo y San Miguel Grande son diferentes, un poco está mejor la situación, porque en pobreza tenemos nada más el 73.75%, que sigue siendo muy alto. San Miguel el Grande es el 62.40%, pero ven la pobreza extrema en la que vivimos. Como ustedes ven, nuestras comunidades son marginadas. Y bueno, aquí
uno la pobreza la Disculpe, encuentra nada más con abrir la puerta. Sí, disculpe, Fray Justino, dime. ¿tiene el seguimiento de sus diapositivas o solamente tiene una fija? Porque no alcanzamos a visualizar, solamente la primera. Ahí está, yo la estoy pasando todas. Déjame ver entonces cómo le hago para... Ahí ya se actualizó, ya estamos viendo la situación actual de nuestra comunidad. Ah, ok. Bueno, es mejor la voy a dejar así para que se vea. A ver, tú me dices si se va pasando. Es que ahorita voy a pasar a la siguiente. Muy bien. Y bueno, viendo nuestra realidad, el entorno en el que vivimos nosotros, aquí en la fraternidad ahorita estamos 6 frailes, normalmente estamos 4. Decidimos trabajar en 3 líneas de trabajo, que ahorita que escuchaba a Monseñor, ¿verdad? O sea, al final todo tiene que ver con los derechos, ¿no? El derecho básico a la salud, que es importantísimo y que aquí es muy carente. Aquí la gente se enferma y nunca sabemos de qué se muere, ¿no? ¿Y de qué se murió? ¿Quién sabe? ¿Qué le dieron en el hospital? Siempre dan lo mismo, ¿no? Magnesia y un paracetamol. Y entonces, pues bueno, así está nuestra situación. Por eso es que tuvimos que trabajar en esa área. También para nosotros es muy importante que la gente reconozca el valor de lo que tiene. ¿Por qué? Porque aquí descubrimos que mucha gente le da vergüenza ser indígena porque toda la vida le han dicho que un indígena vale menos, ¿no? Y entonces se avergüenza de su ser indígena porque si yo soy indígena valgo menos que el otro y entonces pues nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros valoramos lo que ellos son, pero sobre todo aparte vemos que tienen mucho que ofrecer a la sociedad porque su forma de entender el mundo es totalmente contraria como la entendemos en la parte occidental, ¿no? Y también vemos que, bueno, no puedo decir que quiero el desarrollo si no me preocupo por ellos y les ayudo a salir de la situación de pobreza en la que están. Y por eso estamos trabajando el desarrollo comunitario. Fíjense, CERCADE es de nosotros los frailes capuchinos, pero junto con nosotros está dirigiendo Monse, por eso hoy la invité. Y juntos vamos a ir haciendo la presentación. Yo les voy a presentar la parte de salud y cultura indígena. Bueno, desde salud y Monse va a presentar cultura indígena y desarrollo comunitario. Para que, bueno, como siempre trabajamos de la mano, es importante que estemos juntos. Y fíjense, nosotros decimos salud para todos. Estamos convencidos que sin la salud no podemos erradicar la pobreza, por eso para nosotros es muy importante, porque aquí tenemos mucha desnutrición, tenemos enfermedades muy básicas que luego se vuelven crónicas porque nadie las atiende, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un dispensario médico en la parroquia, y bueno, ahí si ven la imagen, ahí está el doctor, tenemos un carrito que visita las 49 comunidades de la parroquia, y tiene un calendario, y va el médico general, va el dentista, y ahora también ya va la enfermera que tenemos, ¿no? Y se ofrecen los servicios de odontología, medicina general. Aquí en el nuevo dispensario que les voy a presentar, ya tenemos el servicio de cardiología, de optometría, oftalmología, medicina interna, y esto es de manera permanente, tenemos esas campañas, ¿no? Ya tenemos la gente con nosotros. También tenemos campañas de prevención de la salud. Tenemos una farmacia comunitaria con un catálogo muy amplio de medicamentos, la gente nada más da una parte porque nosotros somos la idea que siempre la gente tiene que cooperar algo. No les regalamos las cosas, tienen que pagar algo, lo mínimo, pero tienen que pagar. Entonces, los medicamentos es lo mismo. La gente paga un porcentaje, nosotros pagamos otro porcentaje, pero bueno, la farmacia siempre está surtida y eso, bueno, ayuda bastante, ¿no? También tenemos campañas semestrales de psicología y medicina alternativa. Ahí sobre todo damos talleres para que la gente aprenda a curarse con sus propias hierbas. Entonces aquí tenemos el orégano, pues bueno, el orégano te sirve para desparasitarte, te es antimicrobiano, te sirve para la garganta. Entonces de las hierbas de que tenemos aquí, viene una persona que justamente viene desde Chiapas a enseñarnos a usarlas, ¿no? Y le enseña a la gente a hacer cremas, tés, tinturas, todo eso, para que la gente desde lo que tiene en casa se pueda curar. Yo le decía, también nosotros tenemos convenios con hospitales en la ciudad de Oaxaca, que es lo más cercano en cuanto a servicios de salud. Entonces tenemos una clínica con la que tenemos un convenio y cuando nuestra gente va, se le da un servicio, es clínica privada, pero a muy bajo costo, ¿no? Una operación a nuestra gente le está saliendo 10, 15 mil pesos lo más caro de la operación que sea. Y bueno, ¿por qué? Por el convenio que tenemos, porque ellos en el dispensario ellos colaboran con nosotros y ellos son los responsables de cada mes ponernos al doctor, al médico general, su responsabilidad, ellos lo pagan y ellos son los que lo mantienen, como ese sentido de colaboración. También nosotros, los doctores, dan consulta gratuita a domicilio a personas inválidas que están abandonadas, abuelitos, que no pueden bajar, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo, trabajamos también con
con las clínicas de salud. Normalmente, ¿qué pasa? Ellos ya no tienen medicamento, no tienen nada, pero tienen el personal. Entonces nos ponemos de acuerdo, van a visitar a ellos a las personas y nosotros ponemos los medicamentos o lo que requieran. Por ejemplo, en este caso requirieron canalizar a la abuelita en su casa y bueno, y esta estaba arriba de un cerro, ¿no? Hay que subir bastante el cerro para llegar ahí, pero bueno, entonces le fue la enfermera de la clínica de salud de ahí, pero nosotros somos los que ponemos todos los insumos, ¿no? Esa es la forma en cómo vamos colaborando. Este año, a principios de año, estábamos saturados, ya no podíamos, y nos dimos a la tarea de hacer este nuevo dispensario parroquial. Aquí el costo fueron 3.623.000, bueno, un poquito más por lo de la pandemia y que subió el dólar y nuestros equipos eran importados. Y fíjense, nosotros lo hicimos, dijimos, nosotros vamos a poner esta parte, pero la parroquia, la gente tiene que aportar 700,000 pesos. Podríamos decir, es gente pobre. Sí, sí es gente pobre, pero tienen que sentir que el dispensario es de ellos. Entonces utilizamos la riqueza de ellos. Por ejemplo, aquí se acostumbra mucho el tequio, que es el trabajo comunitario, que no es pagado. Entonces convocamos a tequios, la gente vino, por ejemplo, el colado. Tal día el colado. Y no se pagó un peso a las personas para colar, sino toda la gente se tuvo que juntar y venir a pagar los botes. Y no se les pagan impuestos, ahorramos dinero. También se les pidió donaciones en efectivo y en especie, ¿no? La gente lo que podía tenía que traerlo. Y aparte tenía que involucrar a sus familiares. Y bueno, gracias a Dios lo hemos logrado. También, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con las autoridades municipales para que esto se facilite. Y también y vemos a la gente que desde fuera tenemos muchos radicados, los invitamos a cooperar. Y gracias a Dios se logró todo lo que los 700,000 pesos ya casi están, aún en tiempo de pandemia, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos que en esto es que la gente se sienta propietaria del dispensario y generar ese sentido de pertenencia. Y pues fíjense, ya gracias a Dios el día de mañana es la inauguración del dispensario, ya quedó. Mañana es la gran inauguración al mediodía, si nos quieren seguir por Facebook. Pero bueno, es gracias a la colaboración de la gente, ¿no? Que sí se comprometió e hizo lo que tenía que hacer. Pues mire, más o menos esto es lo que estamos haciendo en el área de la salud, porque sí lo vemos indispensable, ¿no? Y sobre todo decimos, si amamos a la gente, nosotros tenemos que sentir compasión por el dolor que vive, ¿no? El hecho de que no tengan visión por no tener dinero, porque aquí ir a un especialista, tenemos que ir hasta Oaxaca y tienes que pagar 800 pesos de la consulta, más, no estamos a 5 horas de Oaxaca, que es lo más cercano. El especialista agregan el transporte, entonces una persona se está gastando 2,000 pesos que no tiene. Entonces ahora los especialistas vienen y nosotros, por ejemplo, aquí todo lo cobramos, ¿eh? Por ejemplo, el especialista, el oftalmólogo 200 pesos, el cardiólogo cuesta 300. El médico general cobramos 30 y el odontólogo cobramos 100 pesos por cada trabajo que se va haciendo, ¿no? El optometrista, ahí sí damos la consulta gratis, pero tienen que pagar cada quien su lente. Entonces, ¿así para qué? Para que juntos vayamos haciendo esto sostenible con la gente. Bueno, eso es en cuanto a salud. En cuanto a cultura indígena, fíjense, nosotros aquí en la parroquia decimos, el potencial del hombre está en sus raíces y tratamos de que la gente lo vea así. Entonces, tenemos aquí una estación de radio en la parroquia, que tenemos programación de formación espiritual, humana, de compromiso social y de la cultura también, ¿no? No tenemos ningún comercial, solamente eso. También tenemos talleres de teatro, talleres de danza regional, también tenemos promoción de la música regional y talleres de artesanías y manualidades. Aquí estamos enseñando a la gente a hacer manualidades con totomostle. El totomostle es la hoja del maíz. Entonces hacen aretes, hacen collares, todo eso ellos van haciendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como parte de eso, el taller de danza regional, por ejemplo, mañana que es la inauguración, todo el equipo de Cercade, más gente que colabora y participa mucho aquí en Cercade, mañana nosotros vamos a presentar a toda la gente y los invitados como agradecimiento una danza regional. Y bueno, y todos vamos a venir vestidos con nuestro atuendo, incluidos los frailes, y el programa las introducciones se llevan español y mixteco, que es nuestro idioma de acá, ¿no? Como para que la gente vea el valor de la riqueza que tiene al ser mixteco, el usar su lenguaje, el usar su vestimenta con orgullo. Ese es parte del trabajo que vamos haciendo en el área de la cultura. Buenas noches. Como comentaba el hermano Justino, pues yo estoy aquí también apoyando, como muchos otros laicos, apoyando todos los proyectos que están, que son la iniciativa de aquí de los frailes en esta fraternidad. Entonces, todo lo que es desarrollo comunitario,
está muy enfocado a lo que se hacía referencia en nuestra misión, que es ayudar a una comunidad marginada, pero capacitándoles y formándoles para que ellos sean protagonistas de este cambio. No es darles las cosas ya hechas y todo resuelto, sino es enseñarles y acompañarles. Nosotros creemos que sin capacitación y bueno, también financiamiento, el cambio permanente no es posible y es lo que queremos, que ellos por sí mismos salgan adelante, que descubran que ellos pueden ser capaces de generar un cambio en su entorno. Entonces, desde aquí estamos trabajando con distintos proyectos, en sí se puede decir son productivos, pero aquí el fondo de todo es capacitarles y formarles y que ellos de manera comunitaria vean y salgan adelante, ¿no? Trabajamos con un huerto comunitario aquí en Chalcatongo, donde bueno, es para capacitar a familias a que puedan generar sus propias fuentes de alimento e incluso pues a quien les sirva de negocio empezar con pues un negocio, ¿no? En este sentido. Estamos trabajando también con una parcela experimental porque bueno, con eso estamos experimentando y capacitando a productores bueno, están aquí en la región que se dedican a la producción de hierbas aromáticas, amaranto y frutales, y que eso es la vocación productiva de aquí, de esta zona. Entonces, en la parcela experimental se trabaja con estudiantes de servicio social, de tesis, chicos que están haciendo tesis, en convenio con el tecnológico de aquí de San Miguel el Grande, y se hacen, bueno, toda la parte experimental para pues después capacitar a estos productores y ayudarles a aumentar rendimiento de producción en sus cultivos. También, bueno, entre estos proyectos que les decimos grupales y de autoempleo, pues está, pues esto lo que hacemos, también está invernaderos, lo que son talleres de carpintería. Aquí pues hemos apoyado a, por ejemplo, un muchacho que ha estado discapacitado, pues aquí los hermanos le empiezan a apoyar en cuestión de, pues ahora sí que humana y pues también en cuestión de salud, y no solo eso, sino también ayudarle a formarse, capacitarse y darle las herramientas para que él pueda desarrollar su propio taller de carpintería, y al día de hoy está saliendo él adelante, se ha dado cuenta que pues la vida no se acaba por un accidente o algún problema en salud, ¿no? Sino que puede salir adelante por él mismo. Estamos trabajando también con productores de amaranto, aquellos de productos de amaranto le den un valor agregado a ese producto y así lo vendan. Con productores de hierbas aromáticas, con ellos estamos viendo que se dé un valor agregado a principalmente el orégano, son más de 100 productores de orégano, y estamos viendo que se hidrate, se elaboren tés, y pues también próximamente la elaboración de aceites esenciales, de forma que ellos puedan vender sus productos bajo valores de comercio justo. En cuanto a proyectos productivos, las imágenes que ven aquí son de los talleres que tenemos. El primero es el huerto comunitario, la siguiente es la deshidratadora. Aquí ya vemos a las señoras seleccionando el orégano, y aquí en la parte baja son los cursos que se les dan. Por ejemplo, como aquí son montañas, se les dan cursos de curvas de nivel para que no se erosione el terreno, retengan la humedad y todo eso. Tenemos dentro de Cercade trabajando a 25 personas aproximadamente. Dentro de ellas hay un ingeniero agrónomo, que es el que capacita a estos jóvenes que vienen de servicio social y el que guía el proyecto, ¿no? Y aquí al final ya vemos los productos de amaranto como los estamos ofreciendo. Eso es en cuanto a proyectos productivos, pero también en desarrollo comunitario nosotros tenemos algo muy importante que acabamos de poner, que se llama el Internet Natividad. O sea, nosotros decíamos, bueno, el año pasado cuando se cancelaron las clases, dijimos, bueno, está bien, pero resulta que aquí no tenemos internet, no tenemos televisión, y entonces nuestros chicos en ningún momento tuvieron ninguna clase, y al final del semestre pasaron normal, porque era lo correcto, ¿verdad? ¿Cómo vas a reprobarlo si no tienen la culpa? Pero cuando anunciaron este año que iba a haber otra vez el, el curso a distancia, nos preocupamos mucho porque decíamos, bueno, es una injusticia que nuestra gente, sin que tenga ninguna clase, pase. Y entonces la brecha que hay entre el pobre y el rico se va a hacer más grande, porque el rico se sigue formando, pero el pobre ya no se está formando. Entonces,
el día de mañana que quiera competir por alguna plaza, que quiera en una escuela o una universidad, pues automáticamente va a quedar fuera porque los cimientos los llevan muy mal. Entonces nos preocupamos mucho, empezamos a buscar algunas asociaciones y bueno, gracias a eso encontramos una que nos quiso apoyar, que soñaba igual que nosotros, que se indignaba ante esta injusticia que estábamos viviendo. Y se desarrolló este proyecto que le pusimos Internet Natividad, que ya lo estamos llevando a cabo, que es ofrecer el servicio de Internet de buena velocidad a los estudiantes, pero no a todos, sino a los que no tienen el servicio en sus hogares y no pueden pagarlo. Y solamente es de nivel primaria a preparatoria, de tal manera que puedan tomar sus clases en línea. Fíjense, este proyecto para nosotros ha implicado muchísimo esfuerzo porque estamos trayendo el Internet desde Oaxaca. Tenemos que traer, por eso los puse aquí, porque vienen varias antenas, lo traemos a través de antenas en los cerros, llega a Chalcatongo y aquí en Chalcatongo me doy cuenta que hicimos una wifi muy grande en cada municipio y en cada comunidad para que los niños puedan recibir el Internet lo más cercano a su casa y se conecten con cualquier dispositivo. Gracias a Dios aquí tenemos ahorita muchos dispositivos porque la única forma de comunicarnos en los pueblos, muchas veces que llega una señal de Internet donde la persona va, se conecta y habla con sus familiares a través de WhatsApp. Entonces, esa ventaja tenemos. Entonces, estamos aprovechando esa ventaja. Lo que hacemos, ¿qué es? Primero, involucramos a las autoridades municipales y bienes comunales. Les dijimos, vamos a hacer esto, necesitamos de su apoyo. Se convocaron a los directores de escuelas, a los supervisores de zona, a los comités de padres de familia y se les presentó el proyecto. Y la idea es que ahora los maestros, desde su casa, diariamente les den clase a los niños. El primer obstáculo es que los maestros no tienen la capacidad, bueno, no están formados para manejar las plataformas. Entonces, ¿qué dijimos? No hay problema. Nosotros pusimos un ingeniero que los está capacitando a los maestros en el manejo de las plataformas de Google Meet y Google Classroom, para que de esa manera se les está enseñando cómo dar su clase y luego no solamente eso, sino también cómo ir evaluando, pero también metimos a los papás para decir, tú como papá no tienes pretexto para no ir checando el avance de tu hijo. Entonces tú en la plataforma vas a ir viendo cómo está tu hijo, ¿no? Y entonces el compromiso es que el maestro tiene que poner su planeación por adelantada para que el papá la pueda ver y pueda ir acompañando a su hijo. Y entonces trabajamos con los maestros ahorita en capacitación, con los alumnos y con los padres de familia. Y entonces todos se están capacitando porque el día 26 de octubre empezamos con la nueva plataforma, de tal manera que ya puedan tener las clases, ¿no? Se retoma y claro, nosotros, como en todo lo demás, hay una cuota de recuperación. Tienen que pagar esa cuota de recuperación que es mínima, pero la tienen que pagar. O sea, tienen que hacer un esfuerzo para que ya no sufran. Bueno, adelante. Bueno, también otra iniciativa que surge a raíz de esta situación de la pandemia, pues aquí en Chalcatongo principalmente y en estas comunidades también se vive mucho el comercio. Hay muchos comerciantes que con esto pues se cierran vialidades, se cierran comercios, muchas familias quedan sin empleo, no hay ingresos. Entonces, aquí nos dimos a la tarea, bueno, de pues esto de darles una ayuda en cuestión de alimentación y pues no era, bueno, pensábamos entregar despensas, pero de otra forma, ¿no? En este sentido, era entregarles vales donde ellos pudieran cambiar los alimentos que ellos necesitan, ellos escoger qué alimentos necesitan y comprarlos directamente con los comerciantes locales de aquí. Entonces, de esta forma, veíamos el que se reactive un poco o apoyar a la reactivación de la economía de los comercios locales que se quedaron parados y pues de esta forma también darles esa libertad a las personas que ellos escojan lo que realmente necesitan. No es tanto venir a dar una despensa ya que viene, por decir, de Ciudad de México ya con determinados alimentos, no, sino era buscar este beneficio tanto para familias como tanto para comerciantes de aquí. Y pues bueno, esto, los vales cubrían un monto de 250 pesos durante 3 quincenas. Entonces aquí apoyamos a 200 familias en los 4 municipios. Entonces, de esta forma, pues bueno, pudimos apoyar un poco en esta cuestión, en esta situación de pandemia. Y pues bueno, esa fue en una primera etapa. Justo ahora en octubre vamos a iniciar con una segunda etapa apoyando a otras 200 personas, otorgándoles vales de igual forma que equivalgan 250 pesos por su despensa por quincena, este apoyo durante 4 quincenas esta vez.
Entonces, pues bueno, de esta forma, pues podemos ayudarles un poco ante pues esta situación que se dio y que pues afectó a todos. Fray Justino, disculpe, nos queda un minuto. Sí, ya estamos terminando. Bueno, para concluir, nosotros decimos que nosotros soñamos con que cada persona tenga una vida digna y que sea respetada por el hecho de ser persona, reconociendo la riqueza de su cosmovisión indígena, que para nosotros es muy importante. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿No se escucha? Muchas gracias por la palabra, Fray Justino. Le cedo la palabra ahora a Fray Gabriel Romero de la 72. Bien, buenas noches a todos, compañeros, hermanos y hermanas. Primero agradecido con el obispo Raúl Vera por esta experiencia del Evangelio, por esta dimensión social. Si no realizamos un compromiso con nuestro pueblo de defender los derechos, de liberarlos de su esclavitud y de sus prisiones, no tiene sentido nuestro trabajo, ¿no? Y gracias, Monseñor, por animarnos en este camino del Evangelio. Y pues también reconocer el potencial, el trabajo de los hermanos de CERCADE, con este valor que tienen del trabajo, con expresiones propias en la cultura, en el pueblo de Oaxaca, y con este potencial de reconocer su trabajo, su cosmovisión, sus raíces, ¿no? Para darles esta vida digna. Pues a nosotros nos toca hablar sobre esta experiencia también de una misión franciscana que se desarrolla en Tenosique, Tabasco. Soy Fray Gabriel Romero, actualmente responsable director de la Casa de Migrantes, que tiene 10 años de fundación, continuando con la labor muy encomiable de Fray Tomás González, defensor de los derechos humanos. Y pues ahora reconocer que estamos ubicados en una situación geográfica de frontera y del límite entre México y Guatemala, y que por ende es un lugar teológico para desarrollar una pastoral de movilidad humana. Nuestra frontera está bañada por el río Usumacinta, que es de los ríos más caudalosos que vienen desde Guatemala y desembocan desde Tabasco hasta el Golfo de México. Y también una ruta ferroviaria que viene cruzando desde el sureste, Yucatán, Campeche, atravesando por Tenosique, que también es una zona ferroviaria, hasta Palenque, conectando a Coatzacoalcos. Entonces, todo esto indica que es un lugar teológico para desarrollar un trabajo también de acompañamiento a nuestros hermanos migrantes. Comisión Franciscana tenemos muy clara esta experiencia de éxodo bíblico, de un pueblo que camina porque no tiene trabajo, porque vive en la esclavitud, porque no tiene tierras, porque vive en violencia, porque es perseguido. Y en esta movilidad forzada, en esta expresión de un gobierno que no defiende a un pueblo, porque hay una emergencia humanitaria, hay una emergencia de crisis de migrantes de Centroamérica que están ingresando a México. Entonces nos toca acompañar desde esta pastoral en 4 ejes. Nosotros, nuestra casa está bien organizada en área de asistencia humanitaria, que no solo es darles comida, darles un lugar de descanso en el camino. Nuestra casa ya es un refugio, y un refugio es aquel que acompaña en sus derechos humanos,
en los trámites migratorios, que defiende también cuando los migrantes son secuestrados, extorsionados en el camino, las mujeres son violadas, hay robos, hay coyotaje, hay polleros, las mismas autoridades policíacas, municipales, estatales, federales, están coludidas. Y todos hacen negocio del migrante y del pobre. Y entonces se escucha una voz, un clamor de alguien que tiene que liberar de la esclavitud a este grupo minorítico de migrantes que van por el mundo buscando una esperanza. Ahora vivimos tiempos difíciles, tiempos de expulsión desde la frontera norte, de deportación de quien en su camino de atravesar la frontera sur ha vivido las experiencias más nefastas, negativas. Recordemos la muerte de San Fernando, los 72 migrantes, tantas fosas clandestinas que hay en el país, y pues nos toca defender desde una red franciscana de acompañamiento, desde hacer un cambio estructural de incidencia política, con redes, con organizaciones de denuncia y de apoyo. Y nos ha tocado también esta Guardia Nacional que ha cerrado el paso en la frontera sur. Todo esto son atropellos a las violaciones, garantías individuales y defensas del pobre, del migrante. Pero hay un grupo de trabajadores, defensores, que nos organizamos y estamos levantando la voz por ellos, denunciando ante fiscalías, pidiendo que nos abran las puertas de migración, ante organizaciones también internacionales, para desenmascarar esta política nefasta de un gobierno que atropella y que violenta a los más pobres y a los migrantes. Pues viene el tiempo de COVID, nuestra casa no cerró las puertas, estuvimos en aislamiento, cuidando la higiene, la salud y el riesgo de una pandemia, pero sin embargo también estuvimos dando alimento, abriendo nuestras puertas y acompañando a todos los migrantes. Nuevamente se escuchan estos tambores de guerra, tambores violentos que persiguen a nuestros hermanos. Ayer en la noche salió una caravana más de migrantes desde San Pedro Sula. Escuchamos que han atravesado la frontera de Corinto y vienen rumbo al Ceibo, que es esta frontera de Guatemala con México. Ha desplegado Instituto Nacional de Migración un decreto donde dice que no van a entrar a México, que los van a deportar, que los van a llevar a estaciones migratorias. Y la gente sigue demandando que abran las puertas de la frontera. Yo no sé qué pueda pasar en estos días. Nosotros estamos preparándonos para recibir estas caravanas de migrantes desde la solidaridad, desde nuestra pobreza, desde nuestro compartir esta emergencia humanitaria, y sentimos que nuestro compromiso de la casa, hogar, refugio para migrantes, en lugar de tener miedo, quiere lanzar este llamado de solidaridad y de defensa. Hemos agrupado con nuestros hermanos frailes desde Guatemala, desde esta red franciscana en todo el país, que nos unamos y que defendamos los derechos, que acompañemos a nuestros hermanos migrantes y que podamos alzar la voz en este momento que ellos necesitan de nosotros. Creo que esta es la labor que realizamos como frailes franciscanos, y pues declaro que es para nosotros, para nuestros estudiantes que acompañan esta casa. Somos un grupo de frailes, 7 frailes, religiosas, hermanos también voluntarios, voluntarias, universitarios. Juntos somos muchos y tenemos que sumarnos a esta causa de la defensa de nuestros hermanos migrantes. Pues es lo que quiero expresar en esta noche. Mi agradecimiento también a los diversos grupos que trabajan en favor del pueblo, y pues declarar también que nuestra labor franciscana en este momento está en favor de la defensa de los derechos humanos
de nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias a todos, paz y bien. Muchas gracias, Fray Gabriel, por esas palabras que nos acaba de compartir. Y le cedemos la palabra al Padre Juan Carlos Ávila Reza, que nos acompaña en esta noche. Muchas gracias, buenas noches a todos, y pues parte de lo que me pedía compartir los organizadores es la experiencia de la parroquia Laudato Si. Hay que recordar que la parroquia es una estructura básica para la organización de la iglesia en todo el mundo. El movimiento católico ha generado una guía muy interesante sobre la ecoparroquia, y parte de los datos que nos comparte es que en el mundo somos 220,000 parroquias a nivel de la Iglesia Católica. ¿Y qué es la parroquia? Todos sabemos que es una comunidad de bautizados, es la casa del pueblo de Dios, es también el lugar de encuentro de la familia eclesiástica, clérigos, vida consagrada, laicos, y algo que el Papa Francisco nos ha ayudado a ir sumando, a ir integrando, es el espíritu Laudato Si, donde el Papa abre los brazos a los hombres y mujeres de buena voluntad. Pensaba mucho en lo que nos dice Monseñor Raúl, precisamente ser incluyentes, precisamente poder abrazar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y esta parroquia Laudato Si podríamos decir que es la esperanza profética. Es la esperanza profética porque desde el 2015 todos hemos pues podido acceder a la encíclica, a Laudato Si. Se ha estado reflexionando desde muchos ámbitos: el religioso, el no religioso, el político, el socioeconómico, y algo que la parroquia Laudato Si nos recuerda es lo que ya de por sí la iglesia comparte: predicar el evangelio, celebrar sacramentos y también compartir la caridad. Esas acciones que toda parroquia, toda expresión de la iglesia requerimos replicar y compartir, siguiendo el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Pero esta esperanza profética, como la podemos tener la parroquia Laudato Si, nos invita a elementos muy propios ya de nuestra teología. Por ejemplo, la parroquia Laudato Si no puede dejar de lado la teología de la creación. El Dios creador de todo cuanto existe, por supuesto de la persona, pero de esta casa común donde nos ha creado en armonía, en paz, en respeto. También la doctrina social de la Iglesia, la parroquia Laudato Si, con todo lo que han compartido estos proyectos y este trabajo a favor de los derechos de la persona, los derechos humanos, los pobres más pobres y los diferentes grupos y actores de la sociedad, tanto en una esfera política, económica, ambiental, religiosa, no religiosa, podremos también integrar. Y también el tema de la teología del encuentro. Teología del encuentro. La parroquia Laudato Si, el Papa Francisco ha hecho bastante, no solamente la exhortación, sino ha dado el testimonio de la teología del encuentro. Entonces, estos tres aspectos: teología de la creación, doctrina social de la Iglesia y teología del encuentro, son pilares de la parroquia Laudato Si, que es la parroquia, pero con la convicción de que somos no solamente espectadores de una realidad ecológica, de una realidad ambiental, sino somos protagonistas también de esta situación. Y desde este sentido hay una lógica que la parroquia Laudato Si comparte. La lógica es la ecología integral. Esta ecología integral que hemos estado compartiendo esta noche y que de alguna manera muchas personas, muchos espacios en la iglesia, haciendo eco del Papa Francisco, pues nos invita a todos a precisamente tener una visión antropológica con sentido de ecología humana, donde algo que va a destacar aquí es las sanas relaciones, las relaciones de la persona con Dios creador, pero también las relaciones entre el prójimo
y las relaciones de la persona con todo cuanto existe y por supuesto con lo creado. Pero también entonces hablaríamos de esta ecología integral que consiste en vínculos sanos y recíprocos. Cuando hay vínculos sanos, cuando hay vínculos recíprocos, hay una tolerancia, hay un diálogo y también hay una capacidad de mirar la diferencia de los otros y de aceptar con respeto que el otro puede ser diferente. Otra situación también de esta ecología integral es el bien común. No podemos pensar solo en mis intereses, sino algo que el Papa Francisco nos ha enseñado es, siguiendo a Jesucristo, es el bien común, el bien de todos, toda la humanidad, toda la familia humana. Y también un elemento muy importante que ya van en avanzada muchos sectores no eclesiásticos inclusive, son las acciones verdes. Las acciones verdes que muchos grupos desde hace tiempo a nivel social, a nivel pues de los diferentes países, hay organizaciones que tienen acciones verdes, hay empresas que tienen acciones verdes, pero nosotros también tendríamos que integrarlas a esta ecología integral desde un punto de vista de lo que hace rato les decía, teología de la creación, doctrina social y teología de encuentro. Estos elementos en la parroquia Laudato nos invitan a algo. ¿Cómo vamos a lograr una ecología integral? Se requiere primero un primer paso. Ese primer paso es darse cuenta. Y ese darse cuenta significa la conciencia. Cuando hablamos de conciencia ecológica, tenemos que darnos cuenta de la realidad, por más difícil o dura que sea, por más cruda, pero los creyentes, los cristianos, no solo podemos ver lo malo, no podemos solamente enfocarnos en lo negativo. También hay aspectos de la realidad ecológica y de la propia humanidad que son expresión de Dios y de lo positivo y las virtudes de la persona y de la creación. Pero aquí sí es muy importante este paso y es lo que el Papa le llama la conversión ecológica, lo sabemos. Esta conversión ecológica que tiene que ser primero, si lo permiten, es abrir el corazón. Si no abrimos el corazón, pues difícilmente lograremos como llevar a cabo esta acción que Dios nos pide, que es ser verdaderos protagonistas de esta conversión integral. También hay que abrir el espíritu, es un segundo elemento. Tendríamos que abrir el espíritu al Espíritu Santo. No podemos dejarlo fuera porque el Espíritu Santo es parte también de nuestra dinámica eclesial, de nuestra existencia y de nuestra esencia cristiana. Tercero, hay que ver la realidad. Les decía hace rato, no solamente desde un punto de vista pesimista, negativo, también hay que aprender a mirar las virtudes y los logros y las cuestiones ya encaminadas para poder entonces tener una visión total de la realidad. También no hay que olvidarnos que todo esto que el Espíritu Laudato sí nos invita, lo que he compartido, la ecología integral, esta conversión ecológica, si no se vive en clave de proyecto de salvación, estamos, me parece, limitados, estamos no plenos en estas acciones que estamos invitando a hacer. Entonces, todo esto que hagamos debe llevarse como en un plano de proyecto de salvación. Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia y ha hecho nuevas todas las cosas. Entonces, es algo que no podemos perder esa brújula. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros caemos en un pecado, en un error, en una falta? Dios, que es un Dios de oportunidades, nos da el regalo de la reparación. Y la reparación consiste precisamente en poder reconstruir o replantear los vínculos o poder volver a ser nuevo lo perdido o lo que está chueco y en ese sentido una reparación que se requiere, y el Papa Francisco lo ha insistido, la crisis ecológica es reflejo de la crisis humanitaria. Entonces necesitamos repararnos
interiormente, primero yo propondría en esta experiencia de Parroquia Laudato una reparación consigo mismo. Cada uno requerimos repararnos interiormente. Requerimos repararnos también en los vínculos con el prójimo o la prójimo, y también no podemos vivir una verdadera conversión ecológica si no hay una reparación de los vínculos con Dios. Entonces, este proyecto de Parroquia Laudato Si, les repito, lo visualizo como una esperanza profética, con todo lo que implica la virtud de la esperanza y la actitud profética del bautismo que hemos recibido. Yo invitaría mucho a una sensibilidad, invitaría a que oremos también quienes estamos pues involucrados en este tema de ecología, porque también hay que ser realistas hablando de esa realidad, de ese darnos cuenta. Pues hay sectores en nuestra iglesia, en nuestra familia eclesiástica, que están renuentes o están como distantes de este tema, ¿no? Incluso cuestionan qué tiene que hacer la iglesia, porque nosotros tenemos que hacer otras cuestiones en el sentido de la salvación de las almas. Bueno, pues la salvación es integral, y creo yo que Dios nos está dando la oportunidad a clérigos, vida consagrada, laicos, hombres y mujeres de buena voluntad, de hacer este proyecto, hacerlo, como les decía ya hace un rato, como protagonistas. Entonces, Parroquia Laudato, pues ha tenido, sabemos todos nosotros, seguramente con esto termino, ha habido varias propuestas, varias expresiones en muchas diócesis, en movimientos católicos, no católicos, pero también en comunidades de vida consagrada. Eso es una gran bendición, ver cómo los religiosos, las religiosas, se vuelven estos protagonistas con espíritu laudato. Entonces, me parece que muchas experiencias podremos compartir, cada uno en nuestras comunidades, pero algo importante es poder convertir entonces el corazón. Y pues gracias también por compartir esta experiencia para enriquecernos y vernos como una familia a favor de la casa común. Muchas gracias por esas palabras, Padre Juan Carlos Ávila. Nos va a servir mucho, créamelo. Y ahora le cedemos la palabra a Fray Agustín García Arangure. Sí, buenas noches. Soy Fray Agustín García Arangure. ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy morando actualmente? Actualmente estoy morando en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Estoy a cargo del comedor San Francisco de Asís de esta ciudad. Pero, ¿qué hacemos en el comedor San Francisco de Asís? Puesto que es un lugar de paso, pues estamos en una colonia que está a la Salvador Allende, a escasa 2 cuadras de lo que son las vías del ferrocarril, de manera que aquí históricamente, desde siempre, a nuestra parroquia habían llegado a tocar las puertas nuestros hermanos migrantes. Desde ya lejano 2000, 2001 aproximadamente, se viene con esta intención de querer ayudar a estas personitas que llegaban a nuestras puertas, pero se hacía de una manera un tanto nada más altruista, pero sin un orden. Posteriormente, con el paso del tiempo, nos vamos organizando y vamos viendo la necesidad de que todo esto tiene que ir de una manera más meditada hacia el necesitado. Realmente es una labor muy titánica, pero muy bella, puesto que estamos ayudando a personas que realmente lo necesitan. Y actualmente atendemos en promedio alrededor de 70, 80 personitas que pasan por aquí por nuestra casa durante el día. Las atendemos que en los servicios básicos, como es tenerles un baño limpio, donde se puedan mudar de ropa, servicios de lavadores, de lavaderos. Además tenemos dispensario médico para atenderlos,
por lo tanto reciben consulta médica para curarlos, ya que muchos de ellos, desde lo que es la frontera sur hasta llegar a Mazatlán, ya han pasado por muchas peripecias y realmente nos llegan con alta deshidratación, un cuadro de nutrición pues un tanto avanzado. Por lo tanto, tenemos que recurrir pues a la ayuda médica para consultarlos y realmente darles los medicamentos de manera gratuita, además de que les damos las alimentaciones correspondientes al día. Les permitimos estar aquí en nuestra casa, puesto que no somos albergue, 3 días. 3 días para que se descansen, se recuperen y prosigan su marcha. Nosotros sí, les damos la alimentación. Posteriormente, ya que se van a retirar, les hacemos un kit de viajero, que le decimos así nosotros, que consiste en darles algunas galletas, latas de atún, pan, fruta, suero oral, agua para que se hidraten y una muda de ropa limpia para el camino. ¿Qué otra cosa hacemos aquí en este albergue? Mucha gente dice, ¿cómo le están haciendo ustedes ahorita en época de pandemia? Pues sí, darles realmente algunos cursos, algunos seminarios, algunas pláticas para que nuestros hermanos migrantes también reciban los cuidados necesarios y pertinentes para su traslado. De ser posible, nosotros les facilitamos lo que es gel antibacterial, les facilitamos jabón, les facilitamos mascarillas para que ellos puedan circular, porque bien, los podemos llenar de teoría, le podemos llenar de muchas cosas del qué hacer, pero si nosotros no estamos prestando este servicio de manera concreta y objetiva, pues realmente sería una contradicción. Actualmente nosotros estamos viendo una necesidad muy grande y no nada más en la población migrante, también en la población local. Con esto de la pandemia, muchas de las familias, puesto que nuestra colonia es una colonia popular, están en la necesidad de recibir ayuda. También nos hemos dado a la tarea de hacer despensas y estar realmente apoyando a las familias más vulnerables, a las familias más necesitadas, de tal manera que Comedor para Migrantes ahora se está convirtiendo en un comedor de ayuda comunitaria, digamos. También a los locales, también a los traducentes que andan aquí alrededor de nosotros, que mucha gente los desprecia, nosotros los acogemos, nosotros los recibimos. Vaya, lo que dicen la gente de aquí, los vaguitos de aquí de la colonia, vienen, se refugian con nosotros, vienen y nosotros los acogemos, nosotros les damos alimentación, puesto que también son hijos de Dios, también son hijos de realmente de nuestros, si lo vemos de esta manera, ¿no? Y recordemos que para nosotros los que vivimos la espiritualidad franciscana, sabemos que hay 2 tipos de pobres. Los pobres que nacieron pobres y los que hemos optado a vivir pobres. Y nosotros que hemos optado a vivir pobres, realmente nos debemos de saber desprender aún de lo poco que poseamos, porque eso no nos pertenece. Simplemente debemos tener la conciencia que Dios nos los da para que lo administremos en el momento que lo tenemos nada más, pero no nos pertenece. Los verdaderos propietarios de eso poco que podemos tener son los pobres. A ellos les pertenece. Nosotros debemos con toda caridad entregárselo. Además, aquí les ayudamos con acompañamiento psicológico también a las personitas que se nos acercan. Además de esa ayuda psicológica, es la plática. Hemos encontrado esta parte muy importante. Muchos de ellos vienen tan golpeados, tan doloridos, tan maltratados por el mismo ser humano, que necesitan ser escuchados. Y yo creo que aquí es la parte más importante, más que darles una tortilla, más que darles una sopa caliente, más que tenerles un baño, más que tenerle una muda, es saberlos escuchar con calidad y con calidez, como lo que son como personas,
sentarnos donde ellos se sientan, ¿sí? Codo a codo. Y no de una manera para sentir esa vanagloria de que otra persona me vea que lo estamos haciendo. No, realmente porque tenemos que ver el rostro real de Jesús proyectado en ellos, a ese Cristo sufriente, a ese Cristo doliente, a ese Cristo desamparado, que nosotros podemos realmente darles ayuda. Y tenemos esa convicción aquí en Casa del Mirante San Francisco, acompañar a la persona humana. No distinguimos nacionalidad, no distinguimos sexo, no distinguimos preferencia sexual ninguna. Aquí a todos los vemos como tal, como hijos de Dios. Nada más como dato, cuando se dieron las grandes peregrinaciones de estos hermanos, entre ellos se vino la caravana del LGTB. Nosotros fuimos uno de los pocos lugares donde fueron recibidos y se les abrieron las puertas. Realmente se les dio esa acogida. Incluso muchos de ellos llegaron a manifestarlo, que realmente se sentían cómodos en la manera y en la cercanía que nosotros teníamos para con ellos, ¿sí? No haciendo esa distinción. Y yo creo que aquí es lo que nos dedicamos a este tipo de servicio, es lo que debemos de realmente proyectar. Y además, ser nosotros el rostro de la iglesia, porque a través de nosotros no ven al fraile, no ven al sacerdote, no ven al religioso, ven a la iglesia, esa iglesia que es madre y que apoya realmente. Y a través de eso, nosotros debemos de prestar este servicio, ¿sí? No en el nombre particular de Fray Agustín, no en el nombre particular de la orden de menores, sino en el nombre particular de lo que es la iglesia. Y hablando de la iglesia de manera amplia, ¿sí? El servicio a todo aquel que llega y toca la puerta. Bien, además de las personitas que nos llegan, algunos de ellos nos piden el apoyo para muchos de ellos ya regresarse. Llegan tan cansados, tan golpeados, que desisten. Y nosotros lo que hacemos junto con inmigración, nos ponemos de acuerdo y los mandamos en camiones de regreso, buscando patrocinios. Nosotros decimos buscando padrinos para que sufraguen ese gasto. ¿Quiénes cubran ese gasto? Ellos realmente no ponen un solo peso, todo se lo proveemos, tocando puertas con las concesionarias de camiones, tocando puertas con los gobiernos estatales o municipales, tocando puertas con inmigración para que nos apoyen. Incluso Cruz Roja Internacional nos apoya en ese sentido también. De manera que estamos creando ciertos vínculos con otras organizaciones, otras dependencias, para que se vean beneficiados estos hermanos que realmente lo necesitan. Y desde esa realidad es que nosotros estamos trabajando. Podría hablarles de estadísticas, pero yo creo que las estadísticas en estos momentos quedan de lado. Ahorita estamos pasando por situaciones en las cuales todos debemos de ver que los hermanos migrantes son los más necesitados en este momento. Si nosotros, que no somos migrantes, con esto de la pandemia, estamos viéndonos afectados, imaginemos ellos, que son los pobres entre los pobres, realmente. Ellos que ni siquiera tienen una patria ahorita. La patria que ellos tienen es la patria por la cual están transitando. Y nosotros debemos de poner ese rostro bueno, ese rostro afable de esta patria por la cual ellos transitan. Nosotros debemos de quitar toda esa situación de enojo, de encono con el que llegan ellos. Nosotros debemos de demostrar ese rostro amoroso, ese rostro de acogida, ese rostro de acompañamiento. Y debemos de estar bien ciertos en esta situación. Y yo creo que si no lo asumimos desde nuestro ser franciscano, desde nuestro ser cristiano, desde nuestro ser humano, yo creo que esta realidad no la podríamos vivir.
Bien, eso es de lo poco que podemos hacer nosotros aquí en casa para los migrantes aquí en Mazatlán, ¿sí? No tiene nada que ver con la entrega, vuelvo a reiterarlo, de la sopa caliente o la tortilla que le podemos dar. Tiene más que ver con el acompañamiento a esa persona necesitada y en todos los aspectos, tanto psicológico, en la alimentación, en la salud, pero sobre todo que sientan al hermano junto al hermano. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Fray Agustín. Y damos el aviso que Monseñor Raúl salió en esos momentos de la sala, ya que tiene visitas y los tenía que asistir. Ahora pasamos a preguntas y comentarios. Los invito a tomar el micrófono. Bueno, es una pregunta para todos. El Evangelio sigue desafiando nuestra vida cristiana. Y es verdad que muchos cristianos se han sumado al trabajo con los migrantes, a la defensa de la tierra y el agua junto con nuestros pueblos originarios, la defensa de los derechos humanos y el trabajo por nuestra casa común para disminuir la crisis socioambiental. Pero en muchos cristianos, tanto laicos como presbíteros y vida religiosa, aún no ven con claridad esta exigencia del Evangelio con una fuerte incidencia en la sociedad para transformar nuestra realidad. La gran convocatoria de movilización social que ha hecho nuestra Iglesia Católica y de parte de nuestros obispos ha sido solamente en contra del aborto. Pero cuando se trata de problemas que todos ustedes han expuesto, la Iglesia se frena, no se moviliza, se queda al margen. Mi pregunta es, ¿de qué forma podemos hacer conciencia de esta exigencia evangélica para que nuestros obispos, presbíteros, vida religiosa, laicas y laicos asuman esta labor y movilizarnos como cristianos de la defensa de la vida, de los derechos humanos y de nuestra casa común? Hacemos 3 preguntitas, por favor, y damos respuesta a ellas. Buenas noches, felicidades a todos. Yo quisiera preguntarles, bueno, quien hizo más referencia fue Monseñor Raúl en cuanto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero bueno, yo creo que todos ustedes los conocen y tienen conocimiento al respecto. En ese punto todos los instrumentos tienen como el principal limitante para su aplicación el que en los países la seguridad nacional y el orden público. En ese sentido, pues dejan al arbitrio de los gobiernos esos términos, porque no hay una definición como tal. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros superar como iglesia, ese tipo de políticas que anteponen la seguridad nacional a la solidaridad con los más necesitados, en este caso, por ejemplo, de los migrantes? En ese sentido, por ejemplo, el día de hoy, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado en el que se sancionará a todos los migrantes que entren a México y que no hayan cumplido con las medidas sanitarias para protegerse del COVID. Obviamente esta medida es completamente violatoria de los derechos humanos, por lo que, ¿cómo podemos nosotros como iglesia apoyar con este tipo de políticas que son completamente violatorias y discriminatorias para con nuestros hermanos migrantes? Gracias. ¿Otra pregunta que gusten hacer, hermanos, o ya damos respuesta? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. En primer lugar, felicitar a los hermanos Agustín, Gabriel, Justino, el padre Juan Carlos, por esta labor tan extraordinaria que
que realizan pues en cada una de sus áreas, en el lugar donde se encuentran. Y pues bien, ellos que están tan de cerca tocando, podríamos decirlo, en una manera que es un poco atrevida, pero la miseria humana en el sentido de cuando el humano está más vulnerable ante ciertas situaciones. Con todo esto se me viene a la mente el Evangelio de San Mateo 25:31, si no mal recuerdo, que es de donde han salido lo que llamamos las obras de misericordia. Y es interesante ver cómo al final de este texto, cuando se habla del lugar del destino para los que hicieron estas cosas con esos pobres y sencillos, el evangelista los llama justos y dice que su lugar pues, es la vida eterna, ¿no? Y cada una de las obras de misericordia que conocemos, yo creo que las podemos traducir perfectamente en los derechos fundamentales del hombre, tales como el alimento, el vestido, la libertad, el sustento, etcétera, ¿no? Pues bien, en este sentido, y se me vienen dos preguntas a la mente. No sé qué tan atrevido, y ya lo dirán los hermanos, qué tan atrevido sea llamar hoy en día o cambiar el nombre de obras de misericordia por el de obras de justicia social, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué les parece a ustedes si el Estado, el gobierno, como primer responsable de solventar este tipo de cosas a los ciudadanos, les parece que actúan de la forma adecuada en que deben de actuar, apoyan adecuadamente o creen que falta poner de su parte? Gracias. ¿Y gusta dar la respuesta, hermanos, a esas tres preguntas? Bueno, inicio con un comentario, agradeciendo también a Fray Samuel López. Hemos compartido el trabajo desde pues estas estructuras de las redes franciscanas de solidaridad en la justicia y los derechos humanos. Pienso que sí, nuestra vida religiosa tiene que ser un compromiso pues más integral desde la formación, desde nuestras bases y luego desde nuestro trabajo pastoral. A veces se ve muy limitado por algunas 3, 4 personas que colaboran y que tienen esta conciencia de formación de los laicos. Pero yo pienso que siempre hay que hacer camino abriendo esta dimensión social en el compromiso y en la conciencia con todos, ¿no? Y pienso que este es nuestro trabajo, ¿no? De ir haciendo camino y sumando más redes solidarias en este trabajo de conciencia de la dimensión social del Evangelio. Pienso también con la compañera Elida que sí, la situación legal que a veces es tan contradictoria en nuestro país, se abren las puertas en un discurso político y se cierran a través de las leyes o de la Guardia Nacional y se bloquean, hay operativos de migración, se persigue a los migrantes. Entonces es un discurso esquizofrénico, dual, en donde tenemos que garantizar nuestras leyes y el tránsito libre para nuestros hermanos migrantes. A los que son abogados, los que trabajan en este campo, tenemos que defender más los derechos de nuestros hermanos. Y pues Fray Ángel, también gracias por tu colaboración. Sí, creo que el Papa Francisco en esta dinámica de apertura de la Iglesia hacia el pueblo, de esta dinámica de ser pastores con olor a ovejas, estas obras de misericordia quizás sean destacadas como obras de justicia social para reivindicar la dignidad, como lo haría Jesús también en el momento de su predicación de la buena noticia, ¿no? Contra su lucha a los fariseos, a los maestros de la ley, desde otra dimensión del amor, la justicia, la dignidad y la verdad que es el Evangelio, ¿no? En pocas palabras.
Yo quiero compartir. Moderadora, ¿puedo compartir? Claro que sí, adelante. Bueno, haciendo la primera pregunta o compartir de Samuel, Fray Samuel, me parece que cada uno de nosotros que ya estamos insertos como por un llamado, por una vocación, por una designación a este tema ecológico, nosotros podemos contagiar a más hermanos y hermanas, a clérigos, a obispos, a sacerdotes, a laicos. Y en verdad que cuando conforme vamos caminando, vamos conociendo expresiones como lunares que ya existen con este sentido y este amor a la casa común. Entonces, creo yo que la primera forma es la oración. No podemos perder de vista esto, pero no solo quedarnos en la oración, sino bajar a la acción. Y esta actitud de acción, contagiar a nosotros que ya estamos dentro del tema ecológico, contagiar a más. Habrá resistencias también, me parece, por el tema de estructura. No solo en el tema ecológico, sino en muchos temas a nivel de la iglesia, por ejemplo, morales o espirituales, o de vivencia eclesiástica. Hay estructuras más cuadradas, más cerradas, más herméticas, y me refiero por estructuras mentales primero, ¿no? La conversión ecológica tiene que venir desde dentro y tiene que ser como también una confrontación y un darnos cuenta. Entonces, a veces, pues hay que crear, terminaría la idea, como no darnos por vencidos, como unirnos. Me parece también esto de crear red, como lo que ustedes han hecho, familia franciscana, con otras instituciones, otras instancias. Eso también nos da una fuerza. Y algo último, hay que dar un sustento teológico, un sustento espiritual, pastoral, por supuesto bíblico, al respecto de este tema. Y pues siempre habrá, perdónenme la expresión, pero en el pueblo de Dios a veces podemos ser insensatos, ¿no? Y lo digo como necios. Entonces tenemos que seguir pidiendo Espíritu Santo para que esta realidad pues está en la mesa, está enfrente, está en nuestras narices, y es insensato, es necio quien de repente no quiere darse cuenta. Sin embargo, con mucho respeto, con mucho amor, y como yo diría que como San Francisco, yo animaría con ese espíritu de San Francisco de Asís, de Santa Clara, poder también tomar su ejemplo para poder enfrentar esto y muchos temas en nuestra iglesia y en el mundo. ¿Alguien más gusta hacer otra pregunta? ¿Algún comentario? Fray Agustín, ¿alguna respuesta que nos guste dar? Bueno, más que respuesta, un agradecimiento a todos los ponentes, que realmente es enriquecedor este tipo de reuniones. Y sí, el comentario sería que, pues, que sigamos realmente trabajando como iglesia, que solamente sumando fuerzas es como nosotros podemos ir creciendo. Tal vez unos desde una perspectiva y otros desde otra, puesto que en nuestro país son muchas las realidades que se viven, y dentro de nuestra iglesia pues son muchos los carismas que se pueden desarrollar, y yo creo que cada quien tiene algún don, algún carisma particular que puede poner al servicio del pueblo de Dios, y más específicamente que vaya dirigido hacia la defensa del más necesitado, de aquel que más desposeído. Ahorita que estamos realmente, que la iglesia nos está invitando a
al cuidado de la casa común, pues echarle esa fuerza en el cuidado de lo que Dios nos puso en nuestras manos, para que dentro de ellos también van inmiscuidos pues los pobres, los necesitados, los olvidados, los apestados de nuestra sociedad. Que nosotros revirtamos esa situación, que nosotros seamos capaces de darle ese punto positivo de vista hacia nuestros hermanos, que muchas de las veces, lo vuelvo a reiterar, llegan muy golpeados, muy realmente molestos incluso con nuestra propia iglesia, que nosotros sepamos realmente ser hombres de acogida para ellos. Eso sería la invitación. Gracias, Fray Agustín. ¿Algún mensaje breve que nos quiera dar los exponentes que tenemos aquí con nosotros? Padre Juan Carlos. Bueno, pues muchas gracias a Dios y a quienes han tenido esta fraterna idea, lo llamaría así. Le pido al Señor que nos siga dando los dones y un corazón grande para poder estar juntos y pues unirnos, unir fuerzas y que haya muchos más momentos de encuentro. A veces, ahora este año con la Semana Laudato Si, con el tiempo de la creación, ha habido una gran expresión de proyectos, de actividades, y esto creo que ya es algo que llegó para quedarse. Entonces, pues que convirtamos el corazón, porque esto es parte del proyecto salvífico. Entonces, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Padre. ¿Algún mensaje que nos guste dar, Fray Justino? Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, nosotros aquí en la fraternidad siempre decimos, cuando estamos en cercado, o sea, Francisco decía, vayan a predicar y se requieren palabras, úsenlas. O sea, como diciendo, lo más importante es el testimonio. Lo que la gente ve cuando nos mira, no lo que decimos, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar en esa parte tan importante de nuestro testimonio, nuestra cercanía con la gente, nos lleva a estar cercanos, a sentir con nuestro pueblo, ¿no? La iglesia, cuando ha estado tan cerca de la gente, sintiendo con la gente, viviendo con la gente, tenemos mucho que decir, pero cuando nos replegamos, yo creo que el silencio es el que nos toma. A mí, para nosotros es muy importante siempre hablar con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Y yo creo que cuando uno empieza a amar, uno se ve obligado a actuar, uno no puede callar y tiene que buscar la forma de transformar esa realidad que te duele. No es la tuya, porque gracias a nosotros tenemos una vida asegurada, pero el hecho de ver a la gente que sufre y sentir ese dolor nos motiva y nos debe de llevar a actuar y buscar una forma diferente y a comprometerme, tal vez sin pelear tanto, sin decir nada, sencillamente estando caminando con ellos de la mano. Gracias. Muchas gracias, Fray Justino. ¿Algo, hermana Monse, que nos quiera compartir? Pues esto que acaba de compartir el hermano Justino, digo, creo que pues no solo pues religiosos, sino también muchos laicos tenemos ese deseo de ayudar y poder contribuir a mejorar la forma de vida de muchas comunidades marginadas. Entonces, para nosotros, en mi caso, el estar siendo parte de Cercade es encontrar ese espacio donde yo puedo poner al servicio de una comunidad lo que yo puedo contribuir en la sociedad desde mi formación, desde mi experiencia, desde lo que soy yo, ahora sí, en compañía y caminando con los hermanos, otros laicos, es como podemos realmente contribuir y hacer el aporte en una comunidad. Y pues también nosotros aprendemos mucho, ¿no? Y crecemos como personas y seguimos formándonos como profesionistas y pues bueno, a fin de cuentas, pues todos caminamos y pues aportando un poco y compartiendo lo que es cada uno. Muchas gracias, hermana Monse. Fray Gabriel Romero, ¿algo que nos guste compartir? Un breve mensaje a los hermanos aquí presentes. Sí, pues para nosotros es una alegría. Estamos en estos días del novenario de San Francisco de Asís, de nuestras comunidades pastorales, y pues nos acercamos a esta fiesta tan especial para nosotros. Y por recordar, es parte de nuestro ADN franciscano. En el testamento dice Francisco: el Señor me llevó en medio de ellos los leprosos de su tiempo y practiqué la misericordia, ¿no? Y entonces
desde dentro Francisco siente esta experiencia de compartir su vida con los pobres en el día a día. Sí. Muchas gracias, Fray Gabriel. Y por último, Fray Agustín, ¿algo que nos guste compartir? Pues simplemente pues agradecerles y sí, como dice Fray Gabriel, estamos realmente de manteles largos, ¿verdad? Prácticamente ya celebrando la fiesta patronal de nuestro Seráfico Padre, que nos invita pues realmente a vivir esa pobreza y hacerla con el ejemplo, no tanto con las palabras, ¿no? Hacer la vida, esa pobreza que no tiene que ser tan mencionada, sino más bien vivida, asumida y corresponder a la gente que espera mucho de nosotros. Ojalá no las defraudemos. Y yo creo que ahí está la encomienda, ¿no? Que realmente no defraudemos a esa gente que espera que nosotros seamos verdaderamente pobres. Gracias. Muchas gracias, Fray Agustín. Importante servir, ¿verdad? Y vivir en las fiestas de San Francisco de Asís, que ya casi las tenemos aquí presentes. Muy bien. Agradecemos a los hermanos ponentes por su participación. A cada uno de ustedes, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros al llamado que Dios les hizo. Agradecemos a ustedes su presencia y los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo link. Mando muchos saludos a todas las fraternidades de la OFS, a la Parroquia Inmaculada y San Pío. Buenas noches, paz y bien, mis hermanos. Dios me los cuide a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que descansen.